Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, de nuevo aquí en este espacio dedicado a las matemáticas para que nos hables de la vida de un matemático judío, en este caso matemático judío francés, Georges-Henri Halphen, que destacó por sus contribuciones en geometría algebraica, ecuaciones diferenciales y análisis, según nos adelantas. Cuéntanos más sobre su obra y sobre la vida de este matemático, sobre Georges-Henri. Pues lamentablemente este hombre va a morir muy joven y solamente va a estar trabajando desde el punto de vista de la investigación científica 17 años y sin embargo los logros que alcanza, la influencia de su trabajo es muy notorio en su época. Cierto es que a día de hoy se ha dejado un poco atrás su trabajo, pero no porque sea relevante, sino porque, en fin, las matemáticas van avanzando y un matemático hace relativamente poco predecía hasta cierto punto que cuando se vuelva a retomar alguna de las ramas en las que Halphen trabajó intensamente, pues volvería a resurgir su nombre, cosa con la que obviamente yo estoy de acuerdo. Bien, con respecto un poco a su juventud, pues Georges-Henri Halphen vive entre 1844 y 1889 y nace, como bien has dicho, en el seno de una familia francesa judía en Rouen, la capital de Normandía. Pero no va a pasar allí mucho tiempo, porque en 1848 su padre muere y su madre decide trasladar a la familia a París. En la capital francesa va a tener la oportunidad de estudiar en la escuela preparatoria para universidad Liceo Saint-Louis, que era el camino habitual para entrar a lo que los franceses denominan las grandes escuelas, que son facultades de mucho prestigio, solo parcialmente integradas en el sistema de universidades públicos francés y que a día de hoy continúan. Estas universidades tienen en su haber algunos de los más ilustres hombres y mujeres de ciencia y de letras. Y entre otros va a estar aquí Halphen, que va a acabar su estudio en 1862 en este Liceo Saint-Louis y a continuación va a ser admitido en la Escuela Politécnica, donde va a pasar 4 años. No es que en 1866 decidiera dejar la vida académica, sino que Halphen decide incorporarse al ejército francés en la división de artillería. Durante sus estudios universitarios él había destacado en álgebra y va a continuar estudiando álgebra también un poco por su cuenta, así como geometría, y las consecuencias de esto va a ser que en 1869 puede presentar su primer trabajo sobre geometría enumerativa, tras haberse pasado, pues como he dicho, 3 años previamente estudiando por su cuenta. Por cierto, que algunos autores consideran que la de 1869 va a ser su primera publicación, pero esto no es cierto. A mitad de la carrera, en el 64, él publica sobre la integración de ecuaciones lineales, un trabajo dedicado al análisis. Con respecto a la geometría enumerativa, pues se puede decir que es una rama de la geometría algebraica que busca contar el número de soluciones que tienen cuestiones geométricas, principalmente haciendo uso de la teoría de intersecciones. La teoría de intersecciones de variedades algebraicas. Otra manera de definir la geometría enumerativa podría ser que es la rama que trata de contar objetos geométricos de un tipo bien definido, sujeto a restricciones. Estas restricciones se suelen expresar con ecuaciones y hace que la cantidad de objetos que cumplen estas condiciones es finita. La geometría enumerativa no va a ser algo nuevo. Desde la época de Apolonio, 4 siglos antes de Cristo, ya se estaba planteando y resolviendo problemas de esta índole. Sin embargo, no crece mucho hasta la segunda mitad del siglo XIX, gracias a matemáticos como Schubert y Halphen, por supuesto. Se aparcó un poco a pesar de su conexión con el problema de Hilbert número 15 y se va a retomar, hará unos 60 años, siguiendo viva a día de hoy, entre otros aspectos por la aplicabilidad que tiene en, por ejemplo, la teoría de cuerdas. Bien, pues Halphen comienza con un problema sencillito desde su punto de vista, claro, que sería encontrar el número de líneas comunes en dos congruencias dadas. Y de ahí pasa directamente a cónicas. Lo que hace es plantearse cuántas cónicas son capaces de satisfacer una nueva condición si el sistema de cónicas del que se parte lleva ya incorporado 4 condiciones fijas. Entonces, existía una conjetura, una suposición hecha por Chasles, que fue el matemático que planteó este problema en un primer principio y que creía que era cierto sobre el número de soluciones, pero se vio que la demostración que él había hecho era incorrecta
y Halphen va a ser el que finalmente da con la solución a este problema en 1873, atrayendo hacia sí la atención de la comunidad matemática internacional. Mucho había pasado en la vida de George antes de llegar a este punto. Recordemos que en 1866 va a entrar en el ejército y 4 años después Napoleón III, el nieto de Napoleón el primero, consideró que nada había como una guerra para incrementar su popularidad. Entonces, como Prusia le caía cerca y dado que Bismarck en aquel momento también tenía ganas de meterse en una guerra por cuestiones de unidad política, esta guerra va a comenzar en 1870 y va a acabar catastróficamente menos de un año después para los franceses. Los franceses pierden. Pero esto no va a quitar que Helfén se comportara de manera heroica en Pont-Noyens, gracias a lo cual va a recibir la Cruz de la Legión de Honor en 1870. Previamente a esto había estado destinado pues, en Besançon, en París y en Messières. Dejó el ejército en 1872 con el rango de capitán, aunque muchos años después, poco antes de su muerte, se vuelve a reincorporar. Y prácticamente lo primero que hace al volver a la vida civil es casarse con Rosa Margarita Aron en 1872, con quien va a tener 8 hijos, 4 niños y 4 niñas. 3 de sus hijos varones van a seguir los pasos de su padre en el ejército y 2 de ellos morirían lamentablemente en la Primera Guerra Mundial, pero esto no lo va a ver su padre, como tampoco el hecho de que uno de sus hijos va a llegar a ser vicepresidente de la Sociedad de Matemáticas Francesa y no llega más lejos porque muere joven, y que uno de sus nietos destacara en estadística de tal palo, tales astillas, podríamos decir. Con respecto a la vida laboral, Helfén consigue trabajo como docente privado en su alma mater, en la Escuela Politécnica, donde pasaría el resto de su carrera como matemático. Lo normal hubiera sido que después de resolver el problema de Charles en 1873 lo hubieran ascendido, pero de hecho no va a ser ascendido hasta mucho después, hasta 1884. Lo cierto es que por cuestiones ajenas a él mismo, Helfén no había tenido tiempo de escribir y presentar una tesis que lo habilitara como doctor, y entonces eso no dejaba de ser un impedimento. Habrán de pasar 5 años para ello y en 1878 presenta sobre invariantes diferenciales en la Facultad de Matemáticas de París, otro trabajo que va a tener bastante relevancia. Todo esto sin abandonar su trabajo en geometría numerativa. Famosas son las discusiones que tuvo, por ejemplo, con Schubert sobre si una fórmula enumerativa debía contar las soluciones degeneradas junto con el resto o no. Se habla de elementos o soluciones degeneradas cuando dentro de una clase de objetos se tienen algunos, uno o varios, los que sean, que son cualitativamente diferentes del resto y por tanto se pueden encasillar en una especie de subcategoría generalmente más sencilla. Por ejemplo, si consideramos una circunferencia, pues un punto es una circunferencia de radio cero y una línea recta es una circunferencia de radio infinito, pero está bastante claro que quien quiere transmitir la idea de circunferencia no va a coger ninguno de estos dos ejemplos para plantearte como una imagen para que entendamos lo que significa esta noción. Cualifican como circunferencias podríamos decir, por tecnicismo, y no se cambia la definición original, entre otras cosas, porque para excluir estas dos circunferencias que no son tales, costaría mucho trabajo por un par de casos puntuales. Entonces, una de las novedades que va a introducir Helfén va a ser el tratamiento de geometría numerativa. Una de las cosas que va a hacer Helfén dentro del tratamiento de geometría numerativa va a ser que él define los conceptos de soluciones propias e impropias asociadas a esta idea previa dentro del problema de cónicas, y entonces considera un número particular asociado a cada problema de cónicas que va a ser significativo si cuenta el número de soluciones propias, el número de soluciones que se consideran representativas, podríamos decir. El siguiente gran proyecto de Helfén va a venir de la mano de un concurso universitario, el Grand Prix de las Ciencias Matemáticas francés, que concede la Academia de las Ciencias Francesa. La respuesta a la pregunta que plantean los franceses, pues así va a ser como se inicia el concurso, va a ser una especie de proyecto o una memoria de investigación donde se expone la respuesta a la sugerencia que hacen los franceses. Y esta memoria va a ser evaluada por un comité. De este comité sale una especie de resumen, podríamos decir, de informe, y se evalúan y se comparan los informes. Bueno, pues después de todo este largo proceso, en 1880, que es cuando se plantea la pregunta, va a ser Helfén el que salga elegido
entre otras cosas porque se considera que la respuesta que él dio era mucho mejor que el resto, más exhaustiva. Y la pregunta que se hace es, bueno, a ver, ¿cómo se puede perfeccionar en algún aspecto importante la teoría de ecuaciones en derivadas lineales, ecuaciones diferenciales lineales, con una sola variable independiente? Bien, Helfén se pone mano a la obra y estudia cuáles son las ecuaciones lineales reducibles mediante un cambio de variable a una forma que ya se sepa integrar. Este tipo de estudio es muy matemático, es decir, tenemos un problema nuevo, pero podemos llevarnos este problema a uno que ya tenemos resuelto y como aquel está resuelto, pues el que a mí me acabas de plantear también se puede resolver. Una especie de puente en vez de solución directa. Entonces la cuestión es que cuando se mete uno a hacer cambios de variables, a veces está muy clarito lo que tienes que hacer porque ha hecho algunos previos o porque intuitivamente podríamos decir sabes lo que tienes que hacer y entonces eres capaz de anticipar que va a funcionar o cómo va a poder ser la solución. Y a veces no se tiene ninguna idea de qué hacer porque o bien nunca has visto nada parecido o bien si has visto cosas similares los trucos que has utilizado en aquel momento ahora no funcionan. Y la cuestión es que cuando no sabes si este problema va a tener solución o no, es muy difícil saber cuándo tiene uno que parar de seguir intentándolo. Por eso el trabajo de Helfén era tan relevante, porque lo que hace él es descartar todos los caminos a ninguna parte, todos aquellos problemas que no van a tener solución por medio de cambio de variables, y te deja con aquellos que sí que sabes seguro que pueden ser resueltos por medio de un cambio. Y por eso va a ser que se lleva el Gran Premio en 1880. Que por cierto, la lista de los ganadores del Grand Prix es un quién es quién de las matemáticas francesas. Y bueno, Helfén va a ser uno de ellos. Él pudo escribir la memoria que le llevó al éxito porque él venía trabajando en cálculo diferencial y estaba totalmente al día de los últimos descubrimientos al respecto. Por ejemplo, hace uso de nociones recientemente propuestas por Laguerre y también hace uso de teoría de Riemann, en la cual él era diestro por su trabajo en clasificación de puntos singulares de curvas algebraicas cerradas, que va a aparecer en la tesis que presenta en 1878 y que lo que hace es extender el trabajo de Riemann. Otros estudios de Helfén van a incluir, por ejemplo, pues, las contribuciones en ecuaciones diferenciales lineales y curvas en espacios algebraicos, geometría proyectiva, funciones elípticas, puntos singulares en curvas planas, clasificación de curvas en el espacio, la ya mencionada geometría enumerativa y particularmente esta en relación con cónicas. Por todo ello era ampliamente conocido en su tiempo. Por ejemplo, en 1882 va a recibir el premio Steiner de la Academia Prusiana de las Ciencias. En el 83 el premio Poncelet, que es un premio francés, en matemáticas aplicadas. El Petit Dormoy en 1885, también un premio francés. Y este mismo año lo van a elegir miembro de la Academia de Lieja, que está en Bélgica. En 1886 lo eligen para la Academia de París, en el 87 para la Real Academia del Licey en Roma y en el 89 va a ser miembro de la Academia de Ciencias de Copenhague. Y la tragedia va a ser esta, que él va a morir con tan solo 44 años y en la cúspide de su carrera en 1889. Solo se nos puede ocurrir hasta dónde hubiera podido llegar de haber duplicado su edad. Muy bien, pues como siempre, gracias Amelia por acercar las matemáticas a este rincón de Radio Sefarad, a este de Cero a Aleph, en una edición más. Nos escucharemos en una próxima y hasta entonces, gracias y mucha salud. Hasta entonces.